No se pierdan esta charla muy, pero muy interesante que voy a tener con María Inés Biglierchio, quien es médica tocoginecóloga, especialista en medicina reproductiva. La doctora María Inés Biglierchio nos va a contar cómo funciona la reproducción asistida, que es una rama de la medicina compuesta por un conjunto de técnicas y tratamientos, obviamente con el objetivo de favorecer el embarazo en personas que acuden a la clínica con problemas de fertilidad. Pero ¿cómo funciona toda esta historia? Es aquellas personas que están en la plena y constante búsqueda. Algunos dicen, andate de viaje, relájate, volvé, vamos a hacer el tratamiento. Bueno, y a veces en el momento menos pensado o en el momento sucede ese gran anhelo de aquella persona. María Inés, buenas tardes. Sebastián Shapiro la saluda aquí en Duplex, en LU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. ¿Cómo va? Hola, ¿cómo estás, Sebastián? Gracias por comunicarse conmigo. El placer es mío. María Inés, ¿en qué consiste la reproducción asistida? ¿Qué es? A ver, la reproducción asistida es una especialidad médica, generalmente desde la rama de la ginecología, en donde nos especializamos en ayudar a las parejas que no logran, o a las pacientes, o los pacientes que no logran embarazo, para que el embarazo llegue, ¿sí? O sea, se encarga de varias aristas, se encarga desde la prevención, desde el logro del embarazo propiamente dicho, pero también mucho hoy en día hablamos de prevención en medicina reproductiva, ¿no? Y de planificación. Sucede que, bueno, cada vez es más frecuente el tema de la fertilización asistida porque hay una realidad que le pasa principalmente a las mujeres, que es que quizás buscan el embarazo cada vez más tarde, ¿no? En esta cosa de que la mujer trabaja, se forma, estudia una carrera universitaria, y cada vez el deseo de maternar le llega un poco más tarde, y lamentablemente esa evolución de la mujer no va de la mano con la evolución de la biología. ¿Y cuál es la prevención que hay que tener en tal sentido? ¿Y cómo se prepara a una paciente para ingresar en este mundo, yo le digo el mundo de la esperanza y de la medicina combinada, donde nada es matemático, todo es biología y a veces todo puede pasar, para bien o no? Totalmente. Bueno, primero, o sea, siempre lo ideal es tener una dieta adecuada, es no fumar, es no tomar alcohol en exceso, hacerse los controles ginecológicos en tiempo y forma, y la prevención del ácido fólico para el momento que se logre el embarazo, el cierre del tubo neural del bebé, ¿sí? Eso es primordial y siempre. Mantener un buen estado de peso, no evitar el sedentarismo, eso es lo que va a ayudar a todo en la vida en líneas generales. Después, el mejor consejo que uno le puede dar a una mujer o una pareja que está buscando embarazo es buscarlo en una edad temprana, ¿sí? O sea, el ideal de una mujer para el momento óptimo para lograr embarazo es entre los 20 y los 30 años. A partir de los 30 años la fertilidad en la mujer disminuye, y esta disminución es mucho más marcada después de los 35 años. Entonces, siempre el mejor consejo que un especialista de fertilidad le puede dar a una mujer es buscar el embarazo joven, ¿sí? Ahora, si eso no es un plan y la paciente piensa postergar su maternidad, hay técnicas de reproducción asistida que nos permiten intentar diferir la maternidad, ¿sí? Por ejemplo, la criopreservación de óvulos a la vitrificación de óvulos. Lo que hacemos en ese caso es estimular la ovulación, recuperar un grupo de óvulos de ese momento y se vitrifican, ¿sí? Se congelan. Esa técnica lo que permite es a ese óvulo, a esos óvulos, ese grupo de óvulos que dejamos congelados, es detenerlos en el tiempo, ¿sí? Entonces lo que preservás es la chance que tenés, a la edad que vos congelás óvulos, de la chance que tenés de embarazo en ese momento,
que nada garantiza el bebé en casa, pero es un intento de tratar de preservar esa chance cuando uno es más joven. ¿Por cuánto tiempo se pueden guardar los óvulos? Se pueden guardar de tiempo ilimitado. En general no hacemos tratamientos de reproducción asistida después de los 51 años, ¿sí? O sea, idealmente antes de los 50. ¿Hay algún riesgo en la extracción después de tantos años del óvulo guardado? Dijo, no hay que insertado pueda tener algún efecto adverso para la persona, o esto es impensado. No, sí, la técnica, como técnica de laboratorio, es brillante, sobreviven en las mismas condiciones que guardamos, depende del lugar y el centro, pero entre un 80 y un 90% de los óvulos sobreviven en las mismas condiciones que se guarda, ¿sí? Sí. El problema es que no todos los óvulos van a dar un bebé en casa, porque la raza humana no es tan fértil como quizás uno cree. Entonces la probabilidad de que un óvulo el día de mañana llegue a ser un bebé en casa, primero que hay muchos factores que entran en juego, como la técnica de congelación y descongelación, como el semen, cómo va a estar en ese momento de quien elija la paciente, que ese embrión evolucione, que ese embrión al ser transferido al útero pueda implantar y que ese embarazo, si se implanta, evolucione, ¿no? Le quiero preguntar, Inés, sí, le quiero preguntar, esta fertilización in vitro, ¿cómo es? ¿Se toman los óvulos? ¿Durante cuántas semanas se puede producir la fertilización? Y dentro de la misma pregunta, yendo dentro de las líneas de tiempo que le estoy consultando, ¿cuántas veces en el año se puede hacer esta práctica? A ver, lo que es una fertilización in vitro, o sea, cuando uno hace una maternidad ferida, que es la criopreservación, o una in vitro, la primera etapa es exactamente la misma. Es la paciente, en general lo hacemos postmenstruo, o sea, la paciente hace una ecografía de control dentro de los primeros días del ciclo menstrual o unos días antes de la menstruación, y durante 10 días comienza con medicación subcutánea en la panza, que son hormonas inyectables, que es como la insulina de los diabéticos, con unas agujitas muy chiquititas en la panza, durante más o menos unos 10 días. O sea, comenzás el segundo día menstrual y durante 10 días te aplicas la medicación. Y vas a los controles, a monitoreos de la ovulación, se llaman, que son ecografías transvaginales. Y se hacen aproximadamente en el 6º día del ciclo, en el 8º, en el 10º, y en general lo que vamos viendo ahí es cómo van creciendo los folículos en el ovario. En los ovarios nosotros tenemos los folículos son la estructura en la que se forma el óvulo. El folículo es como si fuese una uva y el óvulo es la semilla de esa uva, para hacer como algo más que se puedan imaginar. Entonces lo que vamos viendo es cómo van creciendo esos folículos en los ovarios, porque lo que queremos es tratar de hiperestimular el ovario para que responda de la mayor cantidad de óvulos posible. Cuando vemos que está listo para ovular, se programa la punción folicular, que se hace en quirófano. En general es más o menos en el día 12 del ciclo de la mujer, y lo que hacemos en ese momento es, con una sedación, hay un cardiólogo y un anestesiólogo en quirófano, con una sedación lo que hacemos es por vía vaginal punzar esos folículos, aspirar el líquido folicular, y el óvulo debe venir en cada uno de ellos. Es una intervención que dura aproximadamente 20 minutos, media hora. La paciente se despierta, va a una habitación para ver que se recupere bien, que no tenga dolor, que se recupere bien de la sedación, y a las 2 horas aproximadamente se va a su casa. El día de la punción no puede hacer nada porque es una intervención quirúrgica y tiene riesgos, que los riesgos son mínimos, y en centros de serios no tenés en general inconveniente, y puedes tener molestias abdominales, puedes tener algún hinchazón de panza, un poco de dolor, pero en líneas generales no más que eso, ¿sí? Pero hay que tener unos cuidados específicos porque obvio que las complicaciones pueden pasar. ¿Cuántas veces al año se puede hacer esta práctica? En realidad, se puede hacer hasta 2 veces en el mismo mes,
¿sí? Hay algunas técnicas de cuando la paciente tiene baja reserva ovárica o cuando el tiempo, o sea, por ejemplo, nosotros hacemos a veces tratamientos de fertilidad entre una paciente oncológica que tiene que iniciar quimioterapia y no tiene tiempo para esperar, entonces se pueden hacer hasta 2 ciclos en el mismo ciclo menstrual. Se puede punzar y la paciente comienza con la medicación nuevamente a los 5 días. O sea que por cuestiones médicas se puede hacer las que sean necesarias. Después hay toda una cuestión administrativa de la cobertura médica, que nosotros tenemos una ley con cobertura médica que habla de un tratamiento cada 90 días, pero no tiene que ver con lo biológico, sino tiene que ver con lo administrativo, digamos. Uh-huh. ¿Una paciente oncológica puede hacerse una práctica de estas características y llevar su enfermedad con los tratamientos adelante? Claro, porque hoy en día cuando uno tiene un cáncer hay mucho tratamiento y la expectativa y la sobrevida es altísima en determinadas ocasiones, para lo cual muchas veces lo que tiene la mujer en ese momento es que no la dejan embarazarse durante el tratamiento de su enfermedad de base. Entonces lo que hacemos es preservar fertilidad antes de que inicie la quimioterapia, porque a veces la quimioterapia, o a veces no, la inmensa mayoría de las veces puede alterar la reserva ovárica. ¿Sí? Entonces lo que hacemos muchas veces es ante un diagnóstico oncológico, antes de iniciar quimioterapia, lo que hacemos es criopreservar, que puede ser desde tejido ovárico, desde óvulos, desde embriones, desde semen, ¿sí? Y después la paciente hace su tratamiento, cuando se cura y el oncólogo le permite el embarazo, puede reiniciar la búsqueda guardando la chance que tenía cuando era más joven, ¿no? Tal cual, tal cual. ¿Cuál es la vía de contacto del instituto, doctora? Nosotros tenemos, yo trabajo, estoy en el IFER, que es el Instituto de Fertilidad y Ginecología en Buenos Aires, en Capital Federal, y el teléfono de IFER es 5777-2500, ese es el interno, y pues somos un montón de médicos, todos especialistas en medicina reproductiva, formados, docentes académicos de la Universidad de Buenos Aires, así que encantadísimos de recibirlos. Doctora, le agradezco infinitamente que me haya atendido por estos conceptos tan valiosos. Bueno, muchas gracias a ustedes por el contacto. Por favor, la doctora María Inés Biglierchio, médica toco ginecóloga, especialista en medicina reproductiva.